semana, con 94 votos a favor, 34 en contra, la Cámara de Senadores no solamente ignoró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a México a eliminar la prisión preventiva oficiosa, sino que decidió modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar la categoría, que ya había sido ampliada de hecho, pero ampliarla aún más de delitos que ameritan esta medida. A partir de ahora, irá de manera automática a la cárcel cualquiera que esté siendo procesado por los delitos de extorsión, crímenes relacionados con drogas sintéticas, en particular el fentanilo, y también la emisión de comprobantes fiscales falsos. La persona acusada deberá vivir su proceso judicial en la cárcel, más allá de si es inocente o culpable, y tampoco se va a tomar en cuenta si se pone en peligro a terceros o si existe o no el riesgo de una fuga o incluso de manipular pruebas. No van a importar estas particularidades, lo que importa es la acusación. Es decir, en teoría, la prisión preventiva oficiosa sirve para combatir delitos especialmente graves y comunes. Y es una manera de evitar que los criminales salgan libres, mientras se averiguan los detalles del caso y se deslindan las responsabilidades que el acusado siga preso. Y es una medida que parece muy atractiva, sobre todo en un país como el nuestro, donde los niveles de violencia solamente son superados por los índices de impunidad. Sin embargo, a diferencia de la prisión preventiva justificada en los hechos, la prisión preventiva oficiosa le permite a las fiscalías investigar los delitos mientras los acusados están ya en prisión. Y muchas veces terminan saliendo libres porque o eran inocentes o porque las autoridades no pudieron acreditar el delito, no hicieron bien la chamba. Y también es un arma de persecución política, hay que decirlo. Los ministerios acusan de un delito a algún opositor o lo mantienen por meses o incluso años en la cárcel y luego ya lo liberan. Es también una forma que tienen los policías de extorsionar, como siempre, a los más vulnerables, que son los más necesitados. Las amenazas con encarcelarlos sin evidencia de nada es una forma de obligarlos a dar una mordida. Para algunos expertos, la prisión preventiva oficiosa es la institucionalización de la ineficacia a costa de la libertad de las personas. En lugar de aumentar las capacidades de investigación de las fiscalías, de mejorar las labores de inteligencia y de corregir de verdad los errores del Poder Judicial, pues el Estado mexicano ha decidido encarcelar a los acusados por default y ya después averigua si son o no culpables. Ni la Suprema Corte de Justicia, ni la Presidencia de la República, ni el Congreso de la Unión se han opuesto a esta medida, aun cuando estamos obligados por el artículo 1 de la Constitución, que es el más importante de todos, que establece que México debe cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Tan es así que hay muchos grupos de activistas, la Organización de Naciones Unidas e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han condenado esta figura legal por considerarla una especie de encarcelamiento por adelantado. Es una figura que atenta contra la presunción de inocencia. Eres culpable hasta que logres, si lo logras, demostrar lo contrario. Para que nos demos una idea de un problema. Según datos oficiales, alrededor de 40,000 personas se encuentran encarceladas en nuestro país bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. Ninguno de ellos ha sido declarado culpable por un juez. Muchos de ellos podrían ser inocentes y aún así permanecen en la cárcel
no porque un juzgado así lo haya determinado, ni porque se hayan estudiado los pormenores del caso, sino porque están acusados de delitos que para los senadores y los diputados ameritan el encarcelamiento automático. Y el caso más grave que obligó a que las instancias internacionales a condenar este recurso legal, ¿se acuerdan? Fue el de Daniel García y Reyes Alpizar, que estuvieron presos 17 años por un crimen que nunca cometieron. Sin duda alguna, los crímenes relacionados con el fentanilo ameritan una prisión preventiva oficiosa, y es algo que va a poder utilizar la presidenta Sheinbaum en sus negociaciones con el futuro presidente de Estados Unidos, quien le exigió a México un combate mucho más frontal contra el tráfico de la droga. El problema es que los derechos humanos pues tampoco pueden ser una moneda de cambio. Según algunos analistas, la redacción de la iniciativa da pie para que se detenga con prisión preventiva oficiosa a personas, incluso usuarias de este tipo de drogas sintéticas, algo que ni siquiera ocurre en Estados Unidos. Y esto abre la puerta a que miles de adictos sean detenidos, extorsionados, detenidos arbitrariamente, criminalizados y generando un círculo que, lejos de disminuir la delincuencia, pues podría fomentarla. Pero aún con estas voces en contra, una vez más se rompió el supuesto bloque de contención en la Cámara de Senadores, porque además de Morena y sus partidos aliados, 7 legisladores panistas votaron a favor de esta iniciativa. Es contradictorio pretender combatir las causas de la violencia, aprobar una ley de amnistía, buscar reformar al Poder Judicial y poner primero a los pobres, cuando al mismo tiempo se impulsa, insisto, una medida que corre el riesgo de castigar a inocentes, de meter en prisión a los pobres, de romper el tejido social y de incentivar mediante la cárcel la creación de nuevos criminales. Y la verdad es que sí, hay que decirlo, todos estamos en contra de la violencia, en contra de la impunidad, de la injusticia y también del descaro, hay que decirlo, con el que muchos criminales actúan, pues sabiendo que no les pasa nada. Pero aquí la pregunta que yo me hago y que planteo y dejo sobre la mesa es: ¿la lucha por la justicia puede ser a costa de la presunción de inocencia, de los tratados internacionales y de los derechos humanos? Yo soy Adela Micha. Bueno, y me acompaña aquí en el foro Adriana Muro.